Muy bienvenidos al Nacional Libertario y Esfera Pública, los canales de los telepensantes, de la gente que reflexiona, que le interesa saber la verdad y estar conectados a la realidad. Pero estar conectados no desde cualquier lugar, sino que desde el lugar del análisis, de ir a la médula de los asuntos y no quedarse por encima flotando en la nata que están todos los otros medios de comunicación, donde realmente son más las cortinas de humo que cualquier tipo de herramienta que nos permita a nosotros tomar decisiones respecto a nuestra vida y respecto de quienes nos gobiernan. Johannes, mi hermano querido, aquí en un nuevo La Bella y la Bestia. Yo naturalmente agradecer a la mujer más inteligente, hermosa y absolutamente preparada de la República de Chile, Vanessa Kaiser, quien es un faro de luz intelectual, ¿no?, en las tinieblas que asolan nuestra patria. Me encanta tirarte flores si tú eres una mujer muy... es una cosa que me sale del alma y me sale tan fácil por lo demás, porque hay tanto que alabar. Ya, entonces ahora que nos tiramos lo suficientes flores, yo personalmente normalmente digo que las flores hay que tirarlas para los sepelios, pero en este caso, como te las mereces, todas. Eh, y nosotros tenemos un tema especial hoy día, porque el día de ayer se conmemoran algunos, lamentan otros, celebran gente como yo, el fin del proceso revolucionario de Allende. Pero más allá de ese punto específico, nosotros queremos entender por qué no es una cuestión de simplemente si yo estaba a favor de lo uno o a favor de lo otro, o a mí mucha gente muy insolente se trata entonces también de manera muy, muy inadecuada respecto de olvidar que somos compatriotas, de olvidar de que al fin y al cabo eso ha provocado un daño que estamos sufriendo hasta el día de hoy en lo que ha sido la sociedad chilena, en lo que ha sido nuestra convivencia. Y yo creo que nosotros queremos entender cómo llegamos a eso. Yo personalmente tengo el temor y hago la observación de que nosotros estamos repitiendo el mismo fenómeno. No sé qué es lo que te parece a ti, qué piensas tú de eso. Sí, lo interesante de lo que estás planteando es que mucha gente de la exconcertación, que le tocó como Mariana Elwin, que le tocó vivir el quiebre institucional del 73, ha dicho lo mismo. Entonces es muy llamativo que gente de la derecha simplemente no vea, no tenga el radar para ver lo que está pasando acá y por lo tanto participen de una opción que claramente nos conduce, o si no claramente con una alta probabilidad, nos conduce a un proceso revolucionario. Yo soy una persona que tiene la intuición, no el temor, la intuición de que con un Congreso que tiene un 3% de legitimidad, congresistas que están como clase política, no todos, pero una parte importante de ellos, trabajando en contra de la ciudadanía, porque cuando tú promueves la ESI, tú trabajas en contra de la ciudadanía. Cuando quieres subir impuestos, tú trabajas en contra de la ciudadanía. Cuando tú apoyas un retiro del 10% que ahora dejó a muchos sin nada y en la nacionalización además, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones, tú estás trabajando en contra de la ciudadanía. Pero no solamente eso, lo hacen con un desparpajo que la ciudadanía ya no quiere más. Eso es parte del malestar. Entonces, como dijo Messina, y yo me tomo muy en serio sus palabras, el día que salga la prueba, esto no lo van a manejar los políticos, lo vamos a manejar las bases sociales. Y con el poco piso de legitimidad que tienen hoy día los políticos y los niveles de violencia que se alcanzaron y que solamente la pandemia, a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio de ficción. ¿Qué sería Chile sin pandemia hoy día? Entonces, es como cualquier persona que pretenda ser razonable, que tenga solo la pretensión, no digo que lo sea, porque es tan evidente que cualquier persona dice, imagínense, no hubiera llegado el coronavirus. Entonces, creer que acá no estamos en un proceso revolucionario, donde no van a llegar grupos violentistas y se van a hacer cargo del proceso constituyente una vez que gane el apruebo, con la legitimidad del apruebo, pero dejando fuera la clase política, ojalá yo me equivoque. Pero la verdad es que hay un ambiente que apunta hacia allá si no fuese por el coronavirus. Eso Bueno, todavía puede salvar las si cosas. es que gana el apruebo, dejemos eso todavía Lo que pasa, Johannes, en ¿sabes veremos. qué?
¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que la prueba no va a ganar, pero va a ganar. Ok. Porque acaban de legislar sobre el voto postal. ¿Ah? Entonces va a llegar un señor de Correos de Chile, va a recibir unos sobrecitos. No van a haber apoderados de mesa. No, pero ese voto del Congreso pasó la comisión, eso es correcto, pero no va a pasar el Congreso. No lo va a pasar. No, en primer lugar, no pasa a tiempo. En segundo lugar, permitiría la impugnación de toda la elección. En tercer lugar, no pasa al Tribunal Constitucional. Si pasa al Tribunal Constitucional incluso, tendría que pasar, porque hay una serie de principios ahí que se violentan, de lo que es el voto secreto, de lo que es la seguridad del transporte, del conteo, etcétera, etcétera. Y sí, Los que lo aprobaron, que están todos estos, los Sandón y toda esta gente, hemos dado un gran paso hacia adelante en la democracia, qué sé yo, y además van a votar la gente que está presa. Que, solamente aquellos que no están condenados, pero que están con prisión preventiva. Bueno, perfecto. lo cual, Pero eso desde un punto de vista, sí, pero desde un punto de vista lógico, a ver, yo soy partidario de eso, ¿eh? ¿De qué? Yo soy partidario de una persona que no ha sido condenada a pena efectiva, no le puedes castigar antes de haber sido condenado. No, porque si tú estás Con preso y la hay pérdida, elecciones, tú no puedes ir a votar. Así de simple. evidente, Ya. eso es Entonces no de le puedes llevar perogrullo. una urna a la celda con un Eso, apoderado de mesa para que vea después si es que... eso también es evidente, pero yo más allá de ese punto, y yo comprendo el concepto, pero más allá de ese punto, lo que no es posible y punto. Es lo mismo que pasa con los enfermos. Si tú estás enfermo de cáncer y tienes que Así hacer tu es. quimioterapia, entonces tampoco puedes ir a votar. Si estás Ese es el enfermo, punto. si tienes, o sea, hay Ya, pero simplemente esta imposibilidades. ley, Pero esta ley, ojo, porque el punto mío es, si no salen los 50.000 apoderados de mesa de la derecha, como lo hicieron para salvar la elección de Piñera, porque acuérdate lo que fue la primera vuelta. Eso fue un robo. Eso fue una no, elección robada. se Y lo robaron realmente único, hasta las cajas, hasta las urnas, se las sí, llevaban los se lo cabros y después decían, llevan. estoy volado. Mentira, que estoy volado, sabéis perfectamente lo que estáis haciendo. Y lo único que puso un límite a eso fueron los apoderados de mesa que salieron y se vistieron con la oposición e impidieron que nos robaran la elección. Entonces, mi problema es si es que, o sea, yo tengo dudas muy grandes si es que no se producen las condiciones de control necesarias, de que realmente el resultado que nosotros conozcamos va a ser el resultado que la ciudadanía eligió. Bueno, tú puedes manipular un cierto porcentaje de votos, eso lo puedes hacer en todos los sistemas. Ha pasado en Alemania también, específicamente con el voto postal. En Austria hubo un escándalo porque en una comuna de 25.000 habitantes se votó 90.000 veces. Voto postal para la última elección de presidente, donde salió el presidente verde, extrañamente el presidente progresista. Pasa hasta en Entonces, los mejores países. no, pasa en países mucho más serios que Chile. Y, Sí. no se van y en Chile, o sea, aquí este país donde estoy viviendo en este momento es un país donde tú colocas la bicicleta afuera, la dejáis sin candado, volví después de 3 horas, y a menos que haya pasado un chileno, la bicicleta todavía está ahí. Pero en Chile, tú encadenáis la bicicleta al poste y volví, y la cadena, el candado, la bicicleta y el poste se lo robaron. Así que Por es eso que es no que se van a tenemos, robar una elección sí, si por eso es que pueden. yo creo que tenemos que estar en o sea, este momento crítico y clave, que yo espero que si es que no ganara el rechazo, cosa que si todos vamos a votar, sí va a ganar el rechazo. Yo espero que si es que no gana el rechazo, realmente este camino a la revolución se haya truncado producto de la pandemia y ya no estén dadas las condiciones, como decía Marx, que tenía que confabularse las condiciones para el asalto al poder. Porque lo que nosotros vivimos del 18 de octubre en adelante fue un golpe de Estado con guante blanco. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de la Guante clase blanco. política, dentro de la clase política hay 4 grupos. Están los políticos propiamente tal. Están los altos cargos de la administración pública, por ejemplo, Jorge Abbott. Vean cómo la diferencia que hizo entre el paro camionero y lo que hizo con la primera línea. O sea, realmente es un activista político que dirige la fiscalía. O sea, es un problema del Ministerio Público, es un problema mayor. De ahí tenemos el grupo de los empresarios, los pocos empresarios que están coludidos con esa clase política. Y
De ahí, para terminar de armar el mono de la clase política, están los medios de comunicación que retransmiten ese discurso hegemónico que beneficia a la clase política. Entonces, Y cuando la gente... ya las grandes corporaciones, de paso. Es que las grandes corporaciones son parte de la clase política, Claro. no están fuera. Desde la estasiología, que esto lo explica muy bien el profesor Ancho Bastos en uno de sus videos, que lo pueden googlear, video Ancho Bastos, golpe de Estado, de ahí, y Ancho Bastos es paleolibertario, es un hombre muy bien formado. Bueno, desde la estasiología, las grandes corporaciones son parte de la clase política, ¿sí? Porque ¿qué es lo que caracteriza a la clase política como tal? Que son ciudadanos muy bien organizados, que detentan el monopolio de la coerción, ¿no es cierto? Y que a través de ese detentar el monopolio de la coerción obtienen los recursos que los ponen en situación de privilegio, y eso lo obtienen coercitivamente de los otros ciudadanos que no estamos organizados, y son capaces de decirle a los otros ciudadanos y de imponerle las reglas de cómo vivir. Y eso lo hace esta clase política, que por eso es que llega un momento en que, por ejemplo, uno ve que en la inhabilidad respecto de los cargos, están todos de acuerdo. Ahora quieren eliminar la inhabilidad respecto de que un día el señor diputado pueda pasar a alcalde sin tener que renunciar, entonces por la misma zona, la misma comuna. Entonces, ¿cómo tú compites con una persona que tiene ya redes clientelares durante todo un periodo y que se cambie de cargo? De alcalde a diputado o de senador a intendente o lo que sea, ¿cómo tú compites? Bueno, la intendencia no es un cargo elegido democráticamente, pero en todo lo que son los cargos elegidos democráticamente, con alguien que ya tiene todas esas redes clientelares. O sea, ¿qué es lo que está haciendo la clase política en Chile hoy día? Y este es mi análisis. Lo que está haciendo la clase política, estoy hablando de estos 4 grupos que están compuestos por todo el arco, desde el Partido Comunista hasta la UDI, ¿sí? La clase política completa. En leyes como esta de la inhabilidad, son todos amigos. Bueno, yo creo que solamente para como input, yo creo que hay 2 actores más, aparte de esos 4, que son relevantes y son súper importantes de mantener en el ojo, Vanessa. Uno son las organizaciones internacionales que están interviniendo políticamente en Chile, porque esos están actuando desde otra esfera, pero tienen también un tremendo poder político local. Así es. Y el sexto poder son las organizaciones no gubernamentales, donde a través de esas organizaciones no gubernamentales intervienen también grandes poderes económicos extranjeros. O sea, aquí tenemos a los empresarios chilenos, acá tenemos a los empresarios extranjeros, grandes corporaciones extranjeras, que a través de esas organizaciones no gubernamentales, pero también estados como Alemania, por ejemplo, que ahora quería gastarse 500 millones de pesos para fomentar la inmigración a Chile. ¿De dólares? No, de pesos. ¿De pesos? Bueno, 500 millones. No es mucho, digamos. Pero, Vanessa, $500,000 en Chile en propaganda en favor de la inmigración. Y yo me pregunto en propaganda, claro. Es claro, plata. Yo me pregunto qué es lo que hace el gobierno alemán metiéndose en nuestros asuntos internos. ¿Dan realmente ganas de mandarlos a freír monos y agarrar al embajador y ponerlo y deportarlo? Pero tú sabes que camino a la revolución, ¿tú sabes cuál es el tema con la inmigración? Camino a la revolución, de eso estamos hablando, claro. Y esto tiene un significado mayor en lo que es ese camino. Lo describe muy bien Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cuando producto de la caída, y esto tú sabes mucho más que yo de esto, porque bueno, yo tengo conocimiento en filosofía y tú sé con historia, y así hacemos un match perfecto, así que tú vas a poderle agregar mucho más que yo pongo aquí los titulares nomás, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial caen los imperios. Al caer los imperios, ¿no es cierto?, queda mucha gente fuera, que no cabe en un Estado-nación, queda mucha gente en la condición de inmigrante. Y esa gente que queda en la condición de inmigrante queda fuera de la ley. No puede ser integrada a la vida de una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que se generan, dentro de la concepción de los derechos humanos, una categoría de ciudadanos que los tiene y otra categoría de ciudadanos que no los tiene. Y con eso tú quiebras la regla del Estado de Derecho, que es a todos se les aplica por igual las leyes. Entonces, cuando tú generas este tipo de caos, en que tú metes mucha gente en poco tiempo, con una diversidad cultural salvaje, que no alcanzas a asimilar ni de mercado, ni de cultura, ni de nada,
en un lugar, en una comunidad pequeña o amplia, pero que es un porcentaje relevante respecto al tamaño de esa comunidad, tú generas caos. Ese caos, ¿qué es lo que es? ¿Cómo sigue la historia? Sigue con que toda esa gente que queda prácticamente fuera de la ley, que no la puedes incluir con servicios públicos en el caso de Chile porque no damos abasto, que no la puedes integrar a los mercados porque estamos con desempleo de cifra de 2 dígitos, etcétera. Toda esa gente que queda purulando así, queda en el fondo desamparada de las leyes, pero a merced de las policías, de todo el aparato coercitivo estatal. Y ese aparato coercitivo estatal se empieza a corromper al vincularse, al tener que vincularse con esta maraña de cantidad de gente a la cual de alguna manera tienes que controlar, pero que empiezan con actividades ilícitas. Y de ahí ya es muy fácil un asalto al poder cuando tú tienes todo el aparato, digamos, de resguardo, de seguridad, del Estado de Derecho, quebrado en un Estado. Bueno, en Chile tú tienes otra situación. En Chile tú tienes la situación de que el gobierno y la clase política han castrado a las fuerzas de seguridad e impiden de que se aplique la ley. Tú tienes lo que porque leí un artículo súper interesante de un tipo en Estados Unidos que es coronel de la Guardia Nacional, que hacía un análisis de por qué Trump no se metía con tropas federales, por ejemplo, en Portland. Y él decía, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos frente a un ambiente estatal hostil. Eso significa que nosotros podemos llevar las tropas, pero los fiscales no están procesando, los jueces no están condenando, el gobierno estatal no tiene interés en controlar, no quieren entonces la cooperación de la policía local con las tropas estatales. Nosotros tendríamos que entrar a ocupar el país. Y para eso se necesitan recursos muy distintos que aquellos que se necesitan solamente para restablecer el orden. Y eso es lo que tienes en Chile. Tú en Chile lo que tienes es un Estado que desde el presidente de la República hasta los juzgados de garantía, los fiscales, es un Estado hostil a la restauración del derecho, que no quieren que se hagan cumplir las leyes por conveniencia política, por conveniencias económicas, por qué es lo que me van a decir en la prensa, o qué me van a decir en la tele, qué van a decir en los organismos internacionales. Y sobre esa base lo que hacen es decirle a las Fuerzas Armadas y de Carabineros, le dicen, ¿sabe qué más? Usted no haga nada. Literalmente. Ante ataques, tenemos provincias completas perdidas a la supresión. Sí, pero yo diría que va más allá de eso. Va más allá de eso, y esto también lo describe Arendt en Los orígenes del totalitarismo. No es solamente usted no haga nada. Cuando usted ve a alguien del otro lado, a ese persígalo. Cuando alguien se tome la autotutela porque no funciona el poder del Estado, a ese amenácelo con aplicarle y le aplica la ley. Cuando la gente sale y para sus camiones para que por favor se restablezca el Estado de Derecho, que los dirigentes terminaron transando por una pinche rebaja de los peajes, ¿ah? Qué pena. Qué pena sí, pero no fue por eso, ¿eh? ¿No? Fue porque las grandes compañías, las grandes empresas, empezaron a hacer presión de que los iban a aplicar las cláusulas las cláusulas punitivas de los contratos que tenían que no estaban cumpliendo. Entonces, las grandes empresas forestales, que son una de las financistas del terrorismo en el sur, porque pagan protección a los terroristas. Porque al final, a través de terceros, le compran la madera que a ellos mismos les roban. Sí, claro. Entonces, las grandes forestales se han transformado en un problema de seguridad interior del Estado con su actividad. Y ahora le presionan solamente por el miserable billullo, presionan en vez de apoyar a los camioneros que están arriesgando su pellejo en las carreteras. Ahora, porque nosotros queríamos entrar a esto de alguna manera también viéndolo desde una perspectiva un poco más amplia. Ayer se conmemora el 11 de septiembre. ¿Cómo llegamos al 11 de septiembre? Y si tú vas viendo, tienes las mismas actitudes de la clase política, de la clase empresarial, de la prensa a lo largo del siglo XX. Desde la Guerra Civil de 1891 en adelante, tienes una clase política corrupta hasta el tuétano, vendida a intereses extranjeros. Tienes un empresariado
al cual no le importa sacrificar el libre mercado y la libertad económica, en tanto el Estado les asegure entonces parcelas de operación para ellos donde ellos no tengan que competir, pueden reducir entonces sus costos y aumentar los precios al consumidor. Fueron empobreciendo Chile el año 1890, una cosa así, estábamos en el lugar número 13, creo, de ingresos en el mundo. El año 1930 se nos cae el salitre y se nos cae con eso. Bueno, no habían creado ninguna industria, nada, con esa plata no se hizo nada decente. Y después, en vez de bajar los impuestos, en vez de permitirle a la gente trabajar y salir adelante, llegan los empresarios y le dicen entonces a la clase política, oye, habla de la autarquía, hagamos nuestras propias empresas, Chile necesita industrializarse solo, con 10 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, sin mercado. Cerremos entonces la frontera. Y nosotros controlamos entonces qué es lo que se importa, qué es lo que se exporta, y les damos concesiones a ciertos empresarios para que importen cierto número de cosas. Con eso mataron toda la movilidad social en Chile, porque tú a través de tu trabajo ya no podías mejorar tu situación. Podías mejorar tu situación de acuerdo con la relación que tú tuvieses con el Estado. Y esa lógica conduce a 1970. Y esa lógica conduce entonces a Allende. Un Estado cada vez más grande, que es la única fuente de recursos, donde la gente cree que la única manera de mejorar su situación es a través del Estado, conduce a 1970 y después a 1973. Y es la misma actitud de la misma gente, que son de las mismas familias incluso. Son de las mismas familias y eso es una casta hereditaria de fracasados. Ellos nos llevan entonces desde 1990, donde reciben un chiche funcionando, ¿no? Nos llevan de nuevo a una situación similar. Y cuando tú ves entonces las condenas a clases de ética para empresarios coludidos, donde bajo Pinochet, a ver, discúlpeme, pero bajo Pinochet te iba a ir preso, pero bajo Lago te vaya a clases de ética, entonces te das cuenta el nivel de porquería que hay en nuestra clase política. Cuando tú ves entonces de que al ministro Lüders, pero ya dos empresarios grandes, creo que fue Cruzat y otro, para la crisis de 1982, los metieron presos. El gobierno militar metió preso a un ministro propio. Pagó el gringo. Pagó el gringo, bueno. Sí, pero metieron, pero es que es una señal potente, pero también es una señal potente, pues Cruzat también terminó en Capuchino. Es una señal potente de que tú estás dispuesto a castigarlos a todos. Pero cuando se descubren los sobres de plata de Lago, Longueira le salva el pellejo al Lago. Pero si no tenía cómo salvarse, se habrían ido todos presos, habría sido maravilloso, Chile habría terminado, pero todos de acuerdo. Es que si todos tienen tejado de vidrio, Pullones, entonces no hay nada que hacer, ese es el problema. El problema es que necesitamos gente, por eso una nueva derecha, donde no tengan tejado de vidrio, porque al final si es que yo coparticipo de un proceso de purga de la corrupción del Estado, sabiendo que me pueden sacar a mí cosas en cara de que yo también he sido corrupto, entonces la verdad es que no tengo ningún incentivo para eso, y yo creo que en esto hay otra cosa importante dentro de lo que es el camino a la revolución, que hay, si uno analiza lo que pasó desde la perspectiva que le quiero poner con Perú y Fujimori. Fujimori tenía un señor que se llamaba Vladimiro Montesinos, de brazo derecho en todo lo que eran los temas de análisis de inteligencia. Y al final, lo que pasa con el señor Montesinos es que el señor Montesinos manejaba la información de todos los grandes empresarios del Perú, entonces los extorsionaba. Y al final, claro, hubo un punch desde dentro en contra de Fujimori y de Montesinos, porque Montesinos pasaba extorsionando a la clase política como la hemos definido acá, con los empresarios, como les dice Milei, con la alta administración pública, que también hay mucha gente de todos los sectores ahí, que carabineros, en Fuerzas Armadas, también han habido casos de corrupción, ¿no es cierto? Sí, pero recordemos una cosa.
son siempre la gente que nombran los políticos, los que se corrompen. Sí, sí. Los políticos nombran siempre a la gente que ellos saben que pueden manejar. Y los pueden manejar, ¿por qué? Porque tienen sus yayitas. Sí. Augusto Pinochet es un tema que la mayoría de la gente no sabe, porque la mayoría de la gente no ve todos mis videos. Todo esto, pueden verlo, porque tengo ahí los documentos, tengo la documentación. Augusto Pinochet lo nombraron jefe de plaza en Santiago en 1972 por recomendación de Fidel Castro. Y Fidel Castro le había pagado soborno a Pinochet por plata no menor. Entonces, cuando vino el 11 de septiembre de 1973, y esto lo cuenta entonces Juan Vives, que fue uno de los guardaespaldas de Fidel Castro. Fidel Castro, pero gritaba contra los cuatro vientos, porque no solamente le habían quitado Chile, sino que más encima lo habían dejado sin su plata. Pinochet no solamente le virló Chile, sino que le virló la plata. Y cuando en Chile todo el mundo anda diciendo que Pinochet, ¿qué pasó con ese? Creo que eran $1 millón que no pudo explicar después de 7 años de gobierno. ¿De dónde salió esa plata? Pregúntenle a Fidel. Es interesante ver. Pinochet era una figura muy especial. Muy especial. Bueno, no en todo caso, Longueira, como habla con los muertos, le puede preguntar a... pero Longueira... Oye, déjame leerte una cosa. A propósito del análisis que hacías antes, esto lo escribe Lucía Santa Cruz en una columna el 3 de enero. Que muy buen análisis que ella hace acá. Dice, entre 1920 y 1930, el gasto social como porcentaje del PIB chileno aumentó del 0,96% a 2,14%. Entre 1935 y 1955, el gasto del sector público se duplicó y hacia 1955 representaba el 15% del producto en comparación con el 5% de la década del 30. Entre 1920 y 1970, el gasto social por persona creció casi 5 veces, mientras el producto lo hacía solo 2 veces. Entonces nuestros telepensantes que saben reflexionar sobre esto dirán, a ver, el gasto creció 5 veces por persona. O sea, me imagino que en ese aumento a la gente le fue bien, porque uno supone, ¿no es cierto?, que si yo gasto 5 veces más en la gente está mejor. Pero una cosa se le olvida, cómo funciona el Estado. Y por eso la clase política y los pecados de la clase política. Miren lo que pasó. Así el gasto social creció más rápido que el crecimiento económico, situando a Chile como el país latinoamericano con el porcentaje de un producto más alto destinado al gasto social. El problema es que a pesar de los esfuerzos, a comienzos de 1970, más del 40% vivía marginado en la pobreza, en la extrema pobreza. Y Chile ocupaba uno de los últimos lugares en relación a otros países latinoamericanos en ciertas áreas de bienestar social como mortalidad infantil o años de escolaridad. Desnutrición infantil. Exacto, y desnutrición infantil. Entonces ahí el doctor Monk, que fue el que ayudó mucho, digamos, a superar eso. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que este camino que se está ahora proponiendo es retomar un Estado con la fachada de benefactor, de derechos sociales, pero que no va a responder jamás a eso, porque nosotros no tenemos profesionales trabajando en el Estado. Nosotros lo que tenemos son lobistas, son gente que hace... Grupos de presión. Son grupos de presión, pero son grupos de presión que tienen sus propios intereses ideológicos y que tienen capturado el Estado, y esto yo se lo escuché a la gente de los gobiernos de la concertación en todas las conferencias a las que fui, en que se generaba un ambiente un poco más de reflexión intelectual. Lo que decían era, no podemos hacer nada porque estamos capturados por estos grupos. Entonces, el camino a la revolución se va pavimentando con un Estado que crece de esta manera, sin llegar a la gente, que es lo mismo que está pasando ahora con el Estado que tenemos. Acá tengo otro artículo más reciente, dice, durante el año 2018 el gasto total del Estado de Chile ascendió a la no pequeña suma de 45,1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB de ese año. 9 años antes, ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones en la misma moneda. Así, nuestro Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real en 10 años. Periodo en el cual la población no creció más de 10%. Entonces, nosotros ya tenemos un Estado
que responde a la idea del Estado benefactor. El crecimiento que ha tenido es tan gigantesco, 70% real en 10 años. Aumentó el gasto del Sí, Estado. a ver, para que la gente se haga una idea, eso significa que cada persona, desde la guagua hasta el más anciano, si ese dinero se entregase directamente a la gente, estamos hablando desde el millonario hasta el más pobre, serían 300.000 pesos mensuales. Un grupo familiar de 4 personas, papá, mamá, 2 hijos, estaría recibiendo 1.200.000 pesos mensuales. Entonces, cuando nos dicen de que no hay recursos, están diciendo, ¿sabes qué más? Es que no podemos al mismo tiempo mantener a la clase política y todos sus amigotes y todo el aparato estatal y reducir la pobreza. Entonces necesitamos más plata. Pero ni Eso es lo que nos siquiera, están diciendo. a ver, la pobreza en Chile no se redujo por la intervención del Estado. La pobreza No. se ha reducido por el crecimiento económico fundamentalmente. El Estado en ciertas ayudas, digamos, ha llegado en ciertos momentos y qué sé yo, y eso hay que reconocerlo. Pero 8 de cada 10 políticas públicas, según la DIPRES, no pasan de curso. Y como bien me dijo a mí Rodrigo Valdés, Vanessa, no es solamente eso, es peor aún. Cuando una política pública no funciona, ¿sabes cómo son las dinámicas al interior del Estado? Me dice. Le ponen más plata, porque creen que es un problema de plata. Claro. Entonces nosotros no tenemos políticos profesionales que sepan hacer política pública al servicio de la ciudadanía con el dinero que extraen. Lo que pasa estoy hablando de la administración. ¿Okay? Sí, lo que pasa es que no es su interés central. El interés central del político es alcanzar y mantener el poder. Es el juego, son 2 niños chicos que están jugando por tener el control sobre un martillo. No saben qué van a hacer con el martillo, pero el martillo es bonito y quieren tener el martillo, entonces se pelean por el martillo. Una vez que tienen el martillo, no tienen idea qué hacer con el martillo, aparte de romper cosas. Ese es el tema. No, y imponerle a los demás y romper cabezas, romper vidas, quebrar la vida de la familia con una ley como la ESI, la educación sexual integral. La ESI, ahí tienes de nuevo la intervención del quinto poder, que son las instituciones internacionales. Y yo me pregunto honestamente, ¿por qué tienen las Naciones Unidas un interés tan grande en meterse con la educación sexual de los niños chicos en Chile? Yo lo tengo clarísimo. Bueno, nosotros lo hemos conversado. Es que no es educación sexual, es colectivización de tu sexualidad, es impedirte cualquier relación de intimidad contigo mismo que te haga resguardarte de la agresión de un otro. Es decir, es dejarte en condición de un ser humano que es incapaz de resistir a un otro. Ese es el tipo de psiquis que están promoviendo con eso. Es lo que se descubrió para el programa, creo que fue el MK Ultra de los americanos, que era un programa para hacer lavado cerebral para crear lo que se llamaban asesinos durmientes, que no es una teoría de conspiración, lo pueden buscar en el Senado de los Estados Unidos, porque hay un estudio, o sea, se hizo la denuncia ante el Senado, una investigación del Senado de los Estados Unidos. Y lo que descubrieron fue que niños que habían sido abusados sexualmente eran especialmente vulnerables al lavado cerebral. Entonces, en estas cosas van calzando de alguna manera. Pero más allá de eso, y volviendo al punto que nos convoca, que es el tema revolucionario, si tú te das cuenta, nuestros grupos empresariales, y lo vemos también a nivel internacional, a veces no nos equivocamos, las grandes corporaciones no han tenido nunca un problema para apoyar proyectos totalitarios y antilibertarios. Jamás. Aquellos que financiaron a Adolfo Hitler eran las grandes corporaciones de Wall Street. En 1932 el Partido Nacional Socialista estaba tan quebrado que existe una cita de Adolfo Hitler que dice: me queda solamente pegarme un tiro. ¿Ya? Y lo salvaron con $3.000 millones de hoy día. Hicieron una colecta en la Wall Street porque, oye, no, es que a este tipo hay que poner el poder. ¿Por qué será? Bueno, la American Electric fue la que electrificó la Unión Soviética, una compañía privada. Se hicieron negocios con la Unión Soviética durante todo el periodo de la Unión Soviética. ¿Quiénes compraban el trigo que le sacaban a Ucrania mientras los ucranianos se estaban muriendo de hambre? Grandes corporaciones internacionales. Entonces, el que crea de que esta gente está actuando de alguna manera con interés en la libertad de la gente, en la libertad de empresa, libertad de competencia, Estado de Derecho, etc., se está equivocando fundamentalmente respecto de el carácter de la gente que está dirigiendo estas grandes corporaciones, de la gente que está dirigiendo los estados, de la gente que está dirigiendo la prensa. Ahí hay un elemento humano
que probablemente sea lo más perverso que se haya visto en la historia de la humanidad desde Calígula. Y sabes qué, Johannes, te voy a contar una cosa. Es tan perverso que hay una cosa que a mí me ha conmovido profundamente. Yo soy una persona muy emocional, ¿ah? Entonces me ha conmovido profundamente hacer este descubrimiento. ¿Qué es lo más perverso que puede haber? Lucrar con el odio que te tiene la gente. Claro. Este tipo de empresarios que promueven la telenovela donde su arquetipo es el malo, el patrón de fútbol, el que tiene propiedad, ellos son los malos. Y ellos financian esto. Sí, pero porque ojo, la gente, a ver, ojo. Sí. Porque la gente compra, como ya viene el lavado de cerebro con el tema desde las escuelas, ideologizado, qué sé yo, lo que la gente compra es lo que confirma su lavado de cerebro y su estructura ideológica dada en la educación estatal, porque esto no es educación pública, es estatal, donde los lavadores de cerebro del Estado lo que hacen es adoctrinar en lugar de darte herramientas para el siglo XXI y para las nuevas generaciones puedan salir adelante, ser independientes y hacer su aporte y desarrollar sus talentos y luego cada cual tener genuinamente su pensamiento. Ahora, lo que yo le quiero decir a nuestros queridos empresarios que tienen este tipo de labor es que ellos son muy odiados por la izquierda. Ellos no lo saben, porque al mismo tiempo, con esto de que extraen todos los recursos que pueden extraer a través de lógicas mercantilistas, es decir, capturando desde el Estado posiciones de mercado, como tú decías, que les aseguran, ¿no es cierto?, poder poner los precios y venderlo al consumidor final mucho más alto que si tuvieran competencia. Bueno, estos señores, al mismo tiempo, como promueven la ideología de la izquierda, ¿no es cierto?, se sienten que se equilibran, que por un lado son malos, pero por otro lado son tan buenos porque contribuyen a la utopía linda de los comunistas, de que seamos todos iguales, etc. Entonces, porque esto lo traen en la psiqui, enseñado por, normalmente, colegios muy religiosos, donde por la aguja, por el hoyo de la aguja, no es más fácil que pase un camello que un rico, ¿no es cierto? Entonces ya traen el chip también vienen con su doctrina. Ahora, lo que yo les quiero contar es que los comunistas, ustedes, señores empresarios, los odian. Y les voy a contar una cosa. Apenas puedan, los van a aniquilar, y aquí tengo la prueba, este señor Zizek es comunista. Y miren cómo habla de ustedes, señores. Y aquí Zizek me está hablando de Soros y de gente así, ¿eh? Los cita, así los pone con nombre. Miren lo que dice. Dice, ¿qué debe hacerse entonces con nuestro comunista liberal? Liberal en lo económico y comunista en lo ideológico. Que es sin duda un buen hombre y está realmente preocupado por la pobreza y la violencia en el mundo y puede afrontar estas preocupaciones. En realidad, ¿qué hacer con un hombre que no puede ser sobornado por los intereses de las corporaciones, puesto que es copropietario de ellas? Que sabe lo que dice acerca de luchar contra la pobreza porque se aprovecha de ella. Que expresa con sinceridad su opinión, puesto que es tan poderoso que puede permitírselo. Que es valiente y sabio a la hora de llevar adelante de forma despiadada sus empresas y no considera sus ventajas personales, puesto que todas sus necesidades están ya satisfechas y que además es un buen amigo, en especial de sus colegas de Davos. Bertolt Brecht, lo cita, proporcionó una respuesta en su poema La pregunta sobre el bien. Una respuesta a qué hacer con estos comunistas liberales comunistas. Comunistas liberales. Da un paso al frente. Oímos que eres un buen hombre. Le está hablando a los señores dueños de estas corporaciones. No pueden comprarte, pero el relámpago que golpea la casa tampoco puede ser comprado. Mantienes tu palabra, pero ¿qué dijiste? Eres sincero, das tu opinión. ¿Qué opinión? ¿Eres valiente? ¿Contra quién? ¿Eres sabio? ¿Para quién? No persigues tu beneficio personal. ¿Qué persigues entonces? Eres un buen amigo. ¿Eres también un buen amigo de la gente buena? Escúchanos. Sabemos que eres nuestro enemigo. Por ello te pondremos frente al muro. Pero en consideración a tus méritos y buenas cualidades, te pondré frente a un buen muro y te dispararemos con una bala buena, de un arma buena, y te enterraremos con una pala buena en buena tierra. Estos son sus amigos. Bueno, dan ganas, muchas veces, Vanessa, discúlpame, cuando uno ve lo que están haciendo estos grandes empresarios, dan ganas de que eso se transforme en verdad. No, yo no, pero bueno.
Lo que pasa es que yo tengo ese problema kármico, ese tema de que, ¿sabes qué más? Lo que tú le estás preparando al resto deberías comértelo tú mismo. So, esa idea un poco extraña, yo sé, de la justicia última, esa de que al final te rebote el daño que estás haciendo y termines Sí, pero ¿sabes qué es pagando lo que tú. pasa? Eso supone, Johannes, y esta es la parte libertaria que yo tengo, que me revela y que me produce, digamos, que por la que yo no estoy dispuesta, o sea, por la que yo no comparto esa sensación. Porque eso supone que nosotros estamos a merced, y eso no es verdad. Cada uno de nosotros, cada uno de los telepensantes, cada una de la gente que te apoya a ti, que me apoya a mí, todos podemos hacer algo para ponerle un límite a ese tipo de personas, para trabajar en pos de estar conscientes, de reflexionar, de votar como corresponde, de sacar a buenos candidatos a la clase política de modo que disuelvan estas redes espantosas que ya Gallagher para el primer gobierno de Piñera, Gallagher escribió una columna diciendo que Piñera, dado que él tenía el dinero, dado que a él no era necesario corromperlo, quizás él podría romper el nefasto vínculo de ciertos poderes económicos con cierto sector de la política. Y Bueno, obviamente que no lo hizo. a él lo corrompieron por otro lado. Yo no Porque lo necesito... que no podía, lo que pasa es que como no lo podían corromper a través de la plata, lo corrompieron a través de los honores, lo corrompieron a través de su imagen internacional, lo Claro, corrompieron, claro. y para qué hablar de que, o sea, y no sé si lo tenían que corromper de partida, porque venía ya cargando una mochila bastante especial. Y el solo hecho de que la derecha, la centro derecha, haya elegido una persona con el bagaje histórico de Sebastián Piñera como su candidato, la verdad es que ya nos estaba diciendo que había una crisis terminal dentro de la derecha, una crisis terminal de principios, de valores, de respeto y de honestidad respecto del pueblo de Chile. O sea, el solo hecho de colocar a Piñera como candidato ya era o sea, Sebastián Piñera en un país civilizado, occidental, en Europa, en los países más corruptos de Europa no habría podido ser candidato. Esa es la situación. Entonces, Claro, el punto es, ¿no es cierto?, que lo que le demandaba Gallagher, y yo se lo pregunté a Piñera personalmente, porque en esa época algo de actividad política estaba haciendo, y obviamente que yo tenía muy claro que este era un problema mayor de los gobiernos de la concertación. Y están estos empresarios entonces que que viven en otro, viven de otra manera, y es verdad que avanzan posiciones que dañan a mucha gente, es cierto eso. No estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los empresarios. El empresario es una persona que da trabajo, es una persona que se saca la mugre trabajando, es un héroe, es una persona que compite con los demás y que lo que tiene lo tiene porque le entregó un valor que la ciudadanía del mercado elige en el producto que entrega. ¿Ya? Aquí estamos y hablando, cuyo, y cuyo destino, y cuyo destino depende del bienestar y del buen pasar de todo el país. así Esa son es. gente en general tiene también una beta patriótica y de servicio al prójimo. A Sí, lo diferencia de único, los grandes capitales, eso no tienen país, no no, conocen patria. no, no. Ese es un ¿No? punto súper importante. Y lo único que mi único mensaje para esos empresarios yo los admiro y que realmente los considero que son lejos de lo mejor que hay en nuestra sociedad. Y perdona, de lo que financian los empresarios en términos de guerra ideológica va en contra de los empresarios que les hacen la competencia, que son un punto límite para que ellos puedan acapararlo todo, ¿no es cierto?, para su instinto, porque cuando el lucro deviene en instinto, ¿no? Cuando lucrar está perfecto, pero si tú tienes eso como un instinto irrefrenable, como si fuera la libido, como si fuera un enfermo, ¿no es cierto?, entonces ya la cosa es distinta, y eso es lo que tiene Es una cosa bien interesante que quiero hacer la cápita. No hay que olvidar una cosa. El Estado regulador, cada regulación le cuesta a los empresarios dinero. Ahora, cuando tú tienes un Estado con muchas regulaciones para los empresarios, esas regulaciones las puede financiar el gran empresario, pero no las puede financiar el pequeño empresario que está entrando a hacerle la competencia así al es, gran así es, empresario. Entonces, así para el es. gran empresario las regulaciones son un techo que ellos crean para que la competencia no entre. Y eso, mis queridos telepensantes, se llama neomercantilismo, ¿sí? En el mercantilismo, que fue aquel sistema económico que antecedió al capitalismo, las dinámicas eran esas. Los empresarios tenían capturado a través del Estado el mercado.
de esta forma, con regulaciones, y no permitían la competencia, y por eso cobraban lo que querían, y la gente vivía permanentemente en pobreza, como pasó en Chile durante toda la implementación, en Chile y en Latinoamérica, del sistema de sustitución de importaciones, pero con el fin de avanzar una industrialización forzada sin tener capital humano, que es lo mismo que nos pasa ahora cuando hay gente Ni capital físico. sin capital físico, ni humano, ni nada, cuando hay gente del apruebo que se plantea la posibilidad de un proceso constituyente en medio de toda la violencia, de que pueden, corriendo el riesgo de lo deslegitimados que están los políticos, y corriendo el riesgo entonces de que grupos violentistas, dirigidos por gente como Mesina, etcétera, se apropien del proceso y lo saque. Es no ver la realidad. El sistema de sustitución de importaciones lo que hacía era que al final, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero uno, a mí todavía me tocó, que era muy caro comprarse un vestido. Entonces uno se compraba una telita o iba a la ropa usada, ¿no es cierto? Te comprabas una ropa usada y usabas esa tela, ibas a la costurera, y así yo me hacía mis vestidos para la fiesta de 15, digamos. Porque era muy caro comprarse, porque era muy difícil acceder a eso. Hoy día, desde patronato hasta donde uno vaya, y todo el mundo tiene más de un par de zapatos, digamos, ¿no? Es muy poca la gente que no tiene bienes materiales, al punto que las poblaciones pobres, hasta los perros están vestidos, digamos. Eso es otro Chile, es otro mundo, ¿sí? Sí, les ponen sus polas y sus cuestiones, ¿no? Entonces, el punto de esto es que en el camino a la revolución, el rol del empresario, coludido con ciertos sectores políticos, del empresario, coludido con ciertos poderes políticos, coludido con los medios de comunicación, que han dejado fuera a todas las voces que no fortalecen el discurso hegemónico, y cuando traen a alguien distinto, es solamente lo traen con 5 personas del discurso hegemónico. Entonces, la única persona que llega ahí con un discurso distinto, que dicen, mira que somos pluralistas, no, pero te pusieron en un programa de 1 hora, ¿no es cierto? Si tú tienes 5 personas del discurso hegemónico y una que es diferente, ¿qué probabilidad tienes tú, no siendo Javier Milei, que se grita y los ensordece a todos por eso, qué probabilidad tienes tú de transmitir tu idea y de que no parezca como derrotada si estás con 5 personas que, digamos, le dicen a la gente, esta es la verdad, la verdad? Y yo aquí quiero darle un mensaje a los empresarios buenos que hacen su aporte al país, que son emprendedores. No se dejen manipular por la mala conciencia, ¿eh? Porque siempre la izquierda hace eso. Se aprovecha de que nosotros venimos de un sustrato cultural cristiano, donde se ha demonizado a la riqueza, no todo, el Papa Juan Pablo II no, evidentemente, con la Rerum Novarum, etcétera, pero sí, por ejemplo, este Papa lo hace, ¿no es cierto? Entonces empieza esta cosa de la culpa, de como yo tengo algo y el otro no tiene, y su sueldo es no sé qué y el mío es no sé cuánto. No, señor empresario, usted hace lo que tiene que hacer. Porque fíjese que además hay algo que se llama dignidad. Y la dignidad uno no la tiene cuando está viviendo de otro. La dignidad uno la tiene cuando tiene una oportunidad para trabajar y entregar el valor que uno puede darle a ese sector en el contexto de un trabajo digno. Entonces, el punto es, no se dejen manipular, porque al final todo lo que se transmite desde la izquierda, a través de los aparatos hegemónicos que manejan los empresarios, tiene por finalidad aumentar el poder de estos corporativistas, que ellos mismos que son los liberales comunistas o comunistas liberales, como les llama Zizek, y reducirlo a ustedes. Entonces, no se dejen manipular por la culpa, por esa sensación de que si yo tengo algo, si usted tiene algo bien habido, yo lo felicito, me parece muy bien, siga adelante por ese camino, porque esa es la única revolución que puede acercarnos a una situación de paraíso, donde a la gente no le falta lo esencial, donde la gente puede educar bien a sus hijos, donde puede elegir la educación de sus hijos, donde no intervenga el Estado, porque mientras más fuerte es la sociedad civil, ¿y sabe dónde se acaba la sociedad civil? Cuando todos dependen del Estado. Y eso es lo que se está buscando con esta nueva constitución, que, como dijo Vieragallo, yo no sé si tú lo viste ayer, Johannes, Cuerpo C del Mercurio, entrevista a José Antonio Vieragallo. Palabras textuales, la ciudadanía tiene que saber que si aprueba ya hay un camino diseñado. ¿Y por qué no me saca? La Constitución de Bachelet. O sea, pero es que ¿por qué no lo dicen de frentón para que la ciudadanía que va a votar apruebe? Chile... Por ejemplo, gente de Bópolis o qué sé yo, para el señor Longueira, gente como el señor Lavín, tengan que confrontarse bueno, esto es lo que ustedes están dispuestos a apoyar, porque esto ya está diseñado. Porque, Vanessa, Chile es un país que vive de la mentira. Es un país, a ver, volviendo un poco al tema central, el gran problema, lo que lleva siempre a la izquierda a vencer en Chile, es que en Chile la mentira es el centro en torno, es realmente la forma
central de actuar entre los chilenos. Por eso en Chile existen tan bajos niveles de confianza. Toda nuestra historia es una mentira. Es una mentira. Empezamos con la mentira de que íbamos a hacer la primera Asamblea Nacional, ¿no?, para mantenerle la lealtad al rey, para defender a Chile para el rey. Y seguimos con las mentiras, y esa fue una mentira que podemos decir, bueno, cambió un poco la situación, etc. Pero si tú ves, por ejemplo, el tema de lo que fue la sustitución de exportaciones, era una mentira, se sabía que era una mentira, todo el mundo sabía que era un sistema corrupto, etc. Y sin embargo se aferraron a esa mentira, permitieron el crecimiento de la pobreza, permitieron que se estableciese el Partido Comunista, después lo relegalizaron después de la Ley de Defensa de la Democracia, que fue una de las pocas veces donde la mentira la quebró un político, que fue el presidente González Videla, que dijo, ¿sabes qué más? Con esta gente no se puede en el sistema. De acuerdo. Claro. Pero no cambió el resto del sistema, y con eso, manteniendo la corrupción del sistema, manteniendo las relaciones de oligarquía que existían en ese momento, naturalmente que permitió el crecimiento de una clase cada vez más desposeída y que no participaba del sistema económico, porque el sistema económico estaba cerrado. Tú no participas a través de lo que te entrega el Estado, participas a través de tu actividad personal en la economía. Bueno, y eso lo continúa entonces hasta el año 70. El año 70 no ganó Allende por mayoría. ¿No? Allende no tenía una mayoría democrática. Allende lo eligió la democracia cristiana. Del año 70 al año 73 se violaron sistemáticamente los derechos humanos de los chilenos. Y esas garantías constitucionales que él firmó a la democracia cristiana para obtener los votos, los violó tan sistemáticamente que al final uno tiene que concluir que Allende no era un presidente legítimo. Es correcto. Entonces, tú tienes un gobierno que violó los derechos humanos, que lo violó a través de sus milicias armadas, que mandó a asesinar personas, que torturó, que le quitó a la gente su propiedad sin indemnizarlo, que violó a mujeres en sus casas, grupos grandes de hombres que entraban, entonces el caso de la viuda de Recalcati, violación realizada por este comandante Pepe de Panguipulli, al cual este gobierno le tiene entonces un memorial en Panguipulli. Después viene el gobierno militar, y el gobierno militar también mintió, porque en vez de decir, ¿sabes qué más, señores? No, están muertos, aquí están los cadáveres, y no, nosotros no sabemos dónde están. Entonces desaparecieron a la gente. Y esa mentira se sumó al entramado de mentiras que ha habido en la historia. Después viene el año 90, se entrega el poder y la clase política dice, nosotros conquistamos el poder. Otra mentira, porque no conquistaron nada que no les hayan dado de buen grado los militares. Y después sigue el tema con los derechos humanos. Y el tema de... Es una mentira tras la otra. Y todo así, mira, cuando existía la nulidad y se hacía como que nunca hubiera existido el matrimonio. Cuando existía, con el tema de la ficción del secuestro permanente. Entonces, hoy día todos los militares mantienen secuestrados. El tema es que estamos demasiado acostumbrados a vivir en la esquizofrenia. Al final, eso es totalmente... Y quizás por eso somos laboratorio de tantas cosas. Porque quizás este país tan esquizofrénico como es más fácil porque la gente no tiene estructura, no tiene identidad, excepto un porcentaje, de buenos chilenos que estamos ahí. Por eso nosotros también estamos dando esta pelea, por esa gente y por todos los que puedan despertarse de verdad, en serio, a qué es lo que conduce a una revolución donde los ríos de sangre y el dolor humano, el sufrimiento humano, son imparables, porque cuando tú ya empezaste, si aquí lo único, si la pandemia es casi como que la llegada del Mesías aquí. Pero la pandemia también es una tremenda mentira. Claro. Así como está estructurada. El tema del sur, lo que está pasando en el sur, a ver, pero si aparece la izquierda diciendo que son grupos, aparece un senador de la República, el señor Buenchumilla, diciendo de que sí, es que no sabemos si en el sur están atacando, los que hacen los atentados no son carabineros o grupos de ultraderecha. A ver, es que llega un punto en que la cuestión ya es tan ridícula y sin embargo todo el mundo, es como una de estas comedias francesas, todo el mundo hace como que cree. Y existe una masa de personas que efectivamente se compran estas estupideces. Pero tú no puedes construir una civilización pacífica que tenga éxito en el largo plazo sobre la base de puras mentiras, que Chile hoy día es más pobre que el año 73 bajo Allende,
que Pinochet entregó un peor país que el que lo recibió, o que Allende fue el resultado de un error de conteo de votos o alguna cosa así. No, tampoco. Allende al final no fue porque fue la derecha de vacaciones a la costa y no votó que salió Allende. Allende salió presidente de la República porque la democracia cristiana y la derecha fracasaron sistemáticamente en su conducción del país durante todo el siglo XX. Bueno, pero es que eso tiene que ver con lo que hablábamos antes del sistema de sustitución de importaciones. Si tú no puedes transformar al Estado y además de 4 corporaciones, ahí tú tienes el caso argentino, ¿no es cierto? Ese es el modelo latinoamericano en general, porque tú, al no decir la verdad, al tener además la captura hoy día, porque nosotros tenemos en estos 4 grupos, que están los políticos, están los altos administrativos del Estado, están los empresarios y están los medios de comunicación. Tú tienes esencialmente una captura muy fuerte de parte de la izquierda intolerante que no tiene ninguna vocación democrática y que tiene muy claro hacia dónde va su objetivo, que muy bien lo dijo Jadwe hace unos años atrás, es implantar el socialismo del siglo XXI, Grupo Puebla, toda esta cosa. Ese es su objetivo. Entonces, y eso implica imponernos a nosotros su tipo de vida. ¿Cuál es? Que ellos, como los cerdos en la granja de los animales, se van a alimentar de nuestra esclavitud. Eso es lo que ellos quieren hacer. No hay otro proyecto. Ese es el único proyecto alternativo al que tenemos hoy día, que es un proyecto republicano de un Chile libre, que se ha venido legitimando desde que se implementa, desde que está en ejercicio la Constitución, porque hay 2 formas de legitimidad. Hay una que es legitimidad de origen, pero si bajo los parámetros morales que nosotros tenemos hoy día, ni siquiera la Constitución norteamericana tendría legitimidad porque fue redactada en parte por gente que tenía esclavos. Entonces, paremos con es lo que dice la izquierda americana en este momento. Bueno, paremos. Lo que pasa es que esto es una cuestión que ya es global. Esta esquizofrenia con la verdad es un problema global. No es solamente un problema chileno. Nosotros en Chile lo sentimos más fuerte porque tenemos menores resistencias internas, porque nuestras estructuras morales internas son mucho más débiles que las americanas o las europeas. Nuestras estructuras civilizatorias son débiles. Y además que estamos el tema de la educación de los niños, el tema de que los profesores que nosotros tenemos son lo que botó la ola. La gente que no quedó en su carrera toma pedagogía. Entonces tenemos a gente que está frustrada, que ya viene con una frustración de base. Eso, y que son unos pencas. Ese enojo con su propia falta de desarrollo y de esfuerzo, porque resulta que yo no soy lo que soy porque nací así. Yo me saqué la mugre estudiando 14 horas diarias durante 3 años y de ahí estuve otros 8 años, y esto solamente estoy hablando de doctorado. Antes de eso tengo 3 másteres, tengo un grado de periodista, y eso no lo saqué sin mi guagua al pecho, eso no lo saqué sin trasnochar, eso no lo saqué sin sacarme la mugre, subiéndome la micro, viendo cómo lo hago, que no tenía con quién dejar al crío, que no lo saqué sin lágrimas, no lo saqué sin quemarme las pestañas. Entonces, todas las personas, y esto yo lo sé como profesora, llevo mucho tiempo, todos los que nos esforzamos, en algún momento llegamos a superarnos a nosotros mismos. Esa gente que no queda en su carrera y que viene con esta frustración, que entonces el mundo es injusto, porque el mundo a mí no me reconoció, porque tienen unos egos que van por los aires, ¿no es cierto? Porque el mercado no me reconoce, después cuando salen con sus títulos el mercado no me reconoce. Viejo, tú no le puedes imponer al otro que te aprecie, digamos, o sea, o te aprecian o no te aprecian, o le entregas algo que el otro considera que es valioso o no lo haces. Ese es el punto. Es la automentira también. Espérate, y esa es la gente que luego captura el marxismo. ¿Por qué? Porque vienen con el resentimiento a la base, porque odian el mercado, porque no quedaron en la universidad, en la carrera que ellos querían. Entonces vienen con el odio, vienen con el quiebre interno de sentirse parte de los fracasados, de los que andan pateando piedras, ¿no es cierto? Los que sobran. Entonces, pues ahí nos ponemos a escuchar Los Prisioneros, que a mí por lo demás me encantan, pero, y sentirme identificada con toda esta corriente de gente resentida, determinista, que dice, además, como no son capaces de decir, en realidad, como yo fui flojo, y me estuve bailando reggaetón y fumando de los pitos, en vez de haberme puesto a estudiar, soy yo el responsable que me haya ido mal. No, es que como yo no nací en la cuna de oro, es que como yo no tuve la mejor oportunidad, o si tuve oportunidades, espérate, es que como mi papá me gritaba, o como mi polola me terminó, entonces todo es el resultado, ellos se autoconciben como el resultado maligno de un entorno determinista frente al cual ellos no tenían nada que hacer, y eso es lo que le enseñan a las nuevas generaciones. Así es como vienen todos nuestros cabros ahora. Eso tiene una base que está fundada en la educación
y está fundada también en un mundo de prensa y de comunicaciones que lo que hace es poner a la víctima en el centro de toda atención. En vez de mostrarle a la gente cómo ser exitosa, Así es. le muestran que el éxito se logra a través del victimismo máximo. Y eso sí Porque que no tener entonces, dignidad. absolutamente no, porque es andar, la verdad es que es una forma de mendicidad mediática. Eso es lo que es. Y te digo una cosa, porque ya tenemos que ir cerrando, estamos cumpliendo Sí. la hora. Nosotros hablamos del camino a la revolución. No hay un camino más claro a la revolución que cuando tú tienes generaciones de jóvenes que están convencidos de que la vida no es un paraíso porque otros son los responsables. Porque resulta que tú a esos jóvenes después los manipulas tan fácil, diciéndoles que son víctimas de otros, y a esos otros entonces los vamos a ir a agredir, les vamos a quitar lo que tienen, y con eso armas la revolución, con eso armas la guerra civil. Y acá lo que la derecha tiene que entender, la derecha sana, la derecha de los empresarios, de partida, señores empresarios, apoyen a la gente que promueve principios en los que se fortalece la libertad. No sean blandos, aquí ya no sirven las medias tintas. Esto es como el embarazo. O estamos o no estamos embarazados. Uno no puede estar medio embarazado, se lo digo yo que tengo 3 hijos. O tenía una guagua o no la tenía, no podía tener una media guagua. Entonces hay que ponerse realmente ahora a ayudar a la gente que está promoviendo estas ideas, a meterse, hay que empezar a promover también instituciones paralelas. Si hay un colegio de profesores que es de izquierda, necesitamos un colegio de profesores que promueva la libertad y que abrace la democracia y los principios republicanos. Tenemos que empezar a duplicar todas las entidades que existen, y para eso, señor empresario, usted que depende del destino de este país y que no es de las grandes corporaciones, júntese con otros y empiece a ayudar financieramente a que gente lo pueda hacer, porque porque todos tenemos que comer de algo. Entonces hay que hacer, ahora ya tenemos canales a través de los cuales compartimos ideas. Está tu canal, está mi canal, está Villegas, está Fundación Nuevamente. Hay muchos canales de cripto, muchos canales con gente de todo el espectro socioeconómico, en que estamos promoviendo estas ideas, estas reflexiones, en que tenemos plataformas para avanzar. Y aquí lo que hay que hacer es ir creando, lo digo bien en serio, siempre una voz que pueda responder al colegio médico. Ok, usted es médico y usted no participó en las últimas elecciones porque la derecha no llevó candidato, porque no le interesa participar en esto. Y además porque ponerse a participar en esto implica una serie de problemas. Bueno, armemos un paralelo. Entonces cuando hablen ellos, también nos tienen que dar la voz acá. Porque si por dentro no se puede, porque la institución está capturada y los costos son demasiado altos, entonces hagamos uno por fuera. Y así hay que empezar a trabajar inteligentemente en política para recuperar los espacios que esta gente los tiene, la izquierda, la ultra izquierda los tiene todos capturados. Ah, ¿hay un no más AFP? Bueno, hagamos un sí más AFP. Yo no tengo cómo financiar eso, digamos. Pero debiera haber un grupo de personas que diga sí más AFP, y con eso uno obliga a los medios a que cada vez que invita al director de no más AFP, tiene que invitar al director de sí más AFP. Y recordemos de que aquí canales como este, como el tuyo también, las voces que se han levantado en oposición, somos voces que nos financiamos prácticamente nosotros mismos. Y estamos enfrentados a una maquinaria que es financiada desde el Estado, desde este Estado de centro derecha, que financia cientos de iniciativas de izquierda radical a través de las fundaciones y proyectos y cosas. Se gastan cientos de millones de dólares en propaganda ahí. Después se gastan los cientos de millones de dólares a través de lo que es los comerciales que colocan entonces las compañías en las distintas empresas de radio, de televisión, que impulsan una agenda de izquierda también radical. Y después tenemos los millones, decenas de millones de dólares que entran desde el extranjero de organizaciones internacionales con el mismo objeto, de otras naciones con el mismo objeto, y nosotros estamos peleando aquí realmente con una mano por estamos como Tarzán de la selva,
¿no? Gritando, haciéndolo, a ver si aparecen algunos monos, ¿no?, para ayudarlo a uno en la pelea. Sí, pero además como un Tarzán bien particular. Sí, sí, especialmente particular. Especialmente particular, porque te voy a contar que este Tarzán de la selva, que nosotros estamos de alguna forma, tenemos ese arquetipo, no tiene taparrabos. Por lo tanto, con una mano hacemos O y con la otra nos estamos tapando, porque si no quedamos en pelota. Claro. Y por último una última conclusión. El camino al despotismo, al infierno en la tierra, es el camino que pavimentan aquellos que no cumplen con su deber. Si el empresario me van a disculpar el francés, se caga a su proveedor y no le paga a tiempo, si se caga a su empleado y no le paga las contribuciones, o sea, la cuestión previsional, o no le paga las horas extra, si el empresario no se porta como la gente y no soborna, porque también el que soborna está cometiendo un delito contra la patria. No es de patriota sobornar a funcionarios públicos, es de patriota el denunciarlo. Si todos aquellos que en Chile tienen una posición de poder, sea este económico, mediático, jurídico, legal, político, cumpliesen con su deber, nosotros hace mucho tiempo seríamos un país desarrollado. Hace mucho tiempo que seríamos un país desarrollado. Y eso es algo que tenemos que implantarnos en la cabeza a fuego. Que nuestra manera de contribuir, también del trabajador chileno, siendo honesto, no robándose el papel confort de la oficina, ¿ya? Enseñándole a los niños a ser honestos, a decir la verdad, castigando al que miente socialmente, que ese deber cumplido nos va a llevar a un mejor país. No hay un camino alternativo, es un camino lento. Es un camino lento y doloroso para muchos que viven de la mentira y viven de la corrupción. Y viven también de la misericordia que uno le tiene al caído. Ese tipo de misericordia durante un tiempo vamos a tener que olvidarla. El culpable tiene que pagar por sus culpas y la gente honesta tiene que volver a tomar el lugar que le corresponde en la sociedad. Ser el centro de la sociedad, ser el centro de gravedad de la sociedad y no ser solamente los explotados por parte de una sociedad corrupta y mentirosa como la que tenemos en este momento. Esa es mi visión. El otro camino, Venezuela. A eso yo solamente quiero agregar, estoy de acuerdo contigo, que a los amantes de la libertad les toca salir a la cancha, salir a la calle, dar la pelea, porque si uno ama la libertad, tiene que pelear por conservarla, siempre, y saber que uno va a tener una vida de lucha. ¿Y saben qué? Es súper interesante, porque una vida de lucha tiene significado, de esa lucha por la libertad, por los espacios de libertad en los que cada uno de nosotros puede desarrollar sus talentos y entregar lo mejor de sí a los demás. La otra vida es la de, por ejemplo, un perro. Yo les pregunto a ¿ustedes le escribirían una biografía a su perro? ¿Una biografía a su tortuga acuática? ¿Al loro o al canario? No, ¿no es cierto? Porque no son vidas interesantes. Nosotros los humanos tenemos ese toque divino, mágico, en que podemos hacer de nuestras vidas algo interesante y podemos escribir una biografía y dejarla para las generaciones que vengan con aquellos éxitos y los aprendizajes de nuestros fracasos. Por lo tanto, la vida en la lucha no es una mala vida, es la mejor de todas las vidas posibles. Y los quiero dejar invitados a que vivamos esa lucha por la libertad en lo que venga para que no se siga avanzando en el camino de la revolución. Damas y caballeros, este ha sido el canal Esfera Pública y el Nacional Libertario. Y así nos despedimos de ustedes hasta un próximo episodio. Vanessa, muchas gracias. Gracias, mi bestia más amada y más bella. Damas y caballeros, muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego.